Bien, ahora la regulación de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este se menciona que suele ser sobre todo intermedio, bien, una regulación intermedia. Y bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Primero, a ver, voy a dibujar el glomérulo una vez más. Bien, primero la arteriola aferente, hasta el glomérulo, luego acá la arteriola eferente. Entonces recordemos que acá es importante que la arteriola aferente se encuentre dilatada y que la arteriola eferente se encuentre en constricción. ¿Por qué? Porque es como si actuásemos con una manguera, ¿bien? Esto es importante para que aumente la tasa de filtración glomerular, que aumente la filtración. Entonces, si es que acá hay vasoconstricción y acá hay vasodilatación, pues mayor cantidad de sangre quedaría acá, acumulada a nivel del glomérulo, ¿no? Y por lo tanto, va a existir una mayor filtración glomerular. Eso es lo que se espera. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si es que hay un aumento de la presión arterial, ¿ya? O primero, si es que hay un descenso, en este caso un descenso de la presión arterial, ya, esto puede ser porque hay menor flujo sanguíneo o porque hay algo que está generando una vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente, pues existirá la estimulación de las células yuxtaglomerulares. Recordemos que las células yuxtaglomerulares se encuentran justo a este nivel de la arteriola aferente. Entonces, estimulan las células yuxtaglomerulares cuando hay una disminución de la presión arterial. ¿Y qué va a generar esto? Liberación de renina. Liberación de renina. Bien, y ahora vamos al gráfico. Ahora, la liberación de renina también se puede deber tanto a mecanismo de presión arterial como a una disminución en la concentración de sodio, ¿no? A nivel del túbulo distal, ¿no? ¿Y por qué? Porque si hay disminución de la concentración de sodio, pues va a estimular a las células de la mácula densa. La mácula densa. Bien, y es por ello que esto luego va a estimular a la liberación de las células yuxtaglomerulares de renina. Bien, entonces estos dos van a estimular a la liberación de renina. Ahora, ¿qué más? Existe el angiotensinógeno. Es una proteína que va a ser producida sobre todo a nivel hepático. Y este angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina 1, pero gracias a la renina. Esta enzima va a actuar, va a mediar este proceso. Y luego pues tenemos la angiotensina 1 por medio de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 tiene receptores, tanto receptores AT1 como receptores AT2. Predominancia de los AT1. Bien. Ya, listo. Entonces, estos receptores se van a encontrar a nivel de músculo liso, de la neurohipófisis, de la corteza suprarrenal y también del mismo riñón. Entonces, si es el nivel de músculo liso, va a haber una vasoconstricción. Bien, y esta vasoconstricción va a ser propicio para un aumento de la presión arterial. Igual, si es que actúa a nivel de la neurohipófisis, recordemos que en neurohipófisis se libera tanto oxitocina como antidiurética, ¿no? Antidiurética o también conocida como la vasopresina. Bien, y en sí, esta va a ser la que se va a encargar de mediar la variación de la presión arterial. Entonces, ¿qué hace la antidiurética? Su nombre lo dice, ¿no? Antidiurética, evita la diuresis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si evita la diuresis, pues va a haber una retención de agua, ¿no? Retención de agua. Esto va a ser sobre todo a nivel de los túbulos colectores. Túbulos colectores mediados por las acuoporinas. Bien. Acuoporina, sobre todo acá la acuoporina 2. Bien. Y luego también tenemos el efecto vasopresina, de vasopresor, porque este va a actuar a nivel de vasoconstricción en las arteriolas. ¿Ya? Eso sobre todo si es que las cantidades de ADH están sumamente elevadas, ¿no? Actúan como vasoconstricción, pues esto me generaría que haya un aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Y saben qué? Si aumenta la resistencia vascular periférica, entonces voy a tener un aumento de la presión arterial. Bien, a nivel de la corteza suprarrenal, la corteza adrenal, va a existir la liberación de la aldosterona. La aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Se encarga sobre todo de la reabsorción de sodio y de la excreción de potasio. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una mayor reabsorción de sodio, esto va a llevar consigo a que haya una mayor reabsorción de agua. Entonces van juntos. Pues si hay una mayor reabsorción de agua, ¿qué va a generar? Que también haya una mayor presión arterial, ¿no? Por los estados de volemia. ¿Sí? Y por último, también tenemos que va a actuar a nivel propio renal.
¿no? Generando una absorción también de sodio, también absorción de agua. Bien, ahora ya comentando mecanismos de largo plazo se encuentra la aldosterona. Y justo lo vemos acá. En esta imagen vemos que se encuentran mecanismos endocrinos de aldosterona, también de vasopresina, de péptido natriurético y la eritropoyetina. Bien, entonces, la aldosterona, justo les comenté una de sus funciones, ¿no? Porque también actúa a nivel del sistema renina-angiotensina. La aldosterona lo que hace es reabsorción de sodio y, por lo tanto, reabsorción de agua. Entonces, básicamente, esos son los mecanismos principales. Bien, ahora, este también tiene otros efectos. Efectos sobre todo que van a funcionar como reguladores cardíacos, ¿bien? Y esto es la fibrosis, la remodelación de células miocárdicas, fibrosis y lesión vascular. Todo esto me va a llevar a que haya alteraciones cardiovasculares. No es por ello que se utilizan los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, porque la aldosterona, al ser un mineralocorticoide, pues puede generar todos estos cambios. Los peores de ellos es la remodelación miocárdica. Esto sobre todo va a estar activo frente a grandes o altas cantidades de presión arterial, están muy elevados, ¿no? Entonces, es por ello que va a estar activa esta hormona, la aldosterona. Bien. Algo más que les puedo comentar acá es la regulación del gasto cardíaco. Básicamente hay que tener en cuenta el gasto cardíaco, ¿no? Que está dado por frecuencia cardíaca, como por volumen de eyección o por el volumen sistólico. Bien, entonces, la frecuencia cardíaca va a estar determinada tanto por inervación autonómica, es decir, mecanismos simpáticos como parasimpáticos, ¿no? Que se los expliqué en un inicio. Si es que hay mecanismos parasimpáticos que están activos, pues va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca, mientras que son simpáticos, pues va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca. También puede estar determinado por la edad, por las hormonas incluso. Mientras que el volumen sistólico va a estar determinado tanto por la edad, por la contractibilidad, por la precarga y también se menciona por la resistencia o la poscarga. Entonces acá hay que tener los conceptos, ¿no? La precarga, como se los mencioné en un inicio, es la cantidad de sangre que regresa al corazón y que va a distender el ventrículo antes de que ocurra la contracción. Una mayor precarga, o sea, mayor cantidad de sangre, pues va a aumentar el volumen sistólico. Y aprovecho acá también para comentarles de otro reflejo de la presión arterial, que justo se va a deber a que haya mayores cantidades de sangre en el corazón. Y me refiero al reflejo de Bainbridge. A ver, ¿dónde se los puedo escribir? Ya voy a escribirlo acá. Acá, reflejo de Bainbridge. Básicamente este reflejo que dice que va a haber un aumento en la cantidad de sangre, que es un aumento excesivo, ¿no? Hay un aumento en la cantidad de sangre que va a estimular sobre todo al nódulo sinusal de la aurícula derecha. Entonces, cuando ocurre esto, ¿qué va a generar? Que haya una mayor frecuencia cardíaca. Pero es importante que haya esta mayor frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si hay mayor frecuencia cardíaca, puede que haya un inotropismo positivo, o sea, mayor contractibilidad, y pues se va a haber una liberación de ese exceso de cantidad de sangre. Ya. Bien, entonces siguiendo con la regulación de gasto cardíaco, también se encuentra la poscarga. Bien, a niveles de poscarga, ¿qué es la poscarga? ¿No? Es la resistencia que el ventrículo debe superar para expulsar la sangre. Se menciona que una mayor poscarga tiende a reducir el volumen sistólico. Entonces, es por ello que se tiene que vencer esa poscarga, ¿no? Para que haya un mayor volumen de eyección. Bien, después hay que tener en cuenta la contractibilidad. La contractibilidad va a ser esa fuerza de contracción del músculo cardíaco. Bien, y esto se le denomina un inotropismo positivo. Inotropismo positivo. Bien, mayor contractibilidad. Listo. Entonces, ya esto sería parte, sobre todo, de la regulación del volumen sistólico. Y acá también les menciono sobre la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling menciona que si es que hay una mayor cantidad de sangre, va a haber una mayor contractibilidad, ¿no? Y eso está muy relacionado al reflejo de Bainbridge, como lo mencioné. Pero el reflejo de Bainbridge, sobre todo, es por cambios de presión arterial, ¿no? Relacionados con flujo sanguíneo. Listo, entonces, en la ley de Frank-Starling, si es que hay un aumento del flujo sanguíneo,
Y es que un aumento del flujo sanguíneo que va a generar que haya una distensión miocárdica, ¿no? Porque mayor cantidad de sangre va a estar llegando al corazón. Entonces esto me genera una distensión miocárdica. Bien, o sea, un estiramiento de las paredes de las cámaras cardíacas. Ahora, este estiramiento va a llevar consigo que haya una mayor tensión generada. Por lo tanto, si es que hay una mayor tensión generada en las fibras musculares, si es que hay una mayor tensión generada en estas fibras, pues va a existir que haya una mayor fuerza en la contracción. Entonces, justo eso, si hay mayor fuerza de contracción, va a haber una mayor contractividad, una mayor fuerza de contracción, se va a vaciar el exceso de sangre que ingresó desde la circulación sistémica. Entonces, es por eso importante la ley de Frank-Starling. Bien. Y acá, algo más que puedo ver en esta imagen es que el volumen sistólico, ¿no? Les comenté, está determinado por la precarga, por la poscarga, por la contractibilidad, pero también acá hay algo importante que es el retorno venoso. El retorno venoso va a ser esa cantidad de sangre que va a estar llegando sobre todo hacia aurícula derecha, no hacia cavidades cardíacas. Y para este retorno venoso se necesita de una correcta bomba muscular. ¿Por qué bomba muscular? Porque, ¿qué pasa? Que los músculos van a ayudar a que exista esta contracción venosa. Entonces, recordemos que las venas, a nivel de las venas, hay válvulas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Venas profundas están por afuera de los músculos. Entonces, al caminar, al existir una contracción muscular, pues esto va a generar que haya una contracción de las venas. Como las venas van a dirigirse, sobre todo hacia cavidades cardíacas que están en la zona superior, ¿no? Este es un ejemplo de las venas de miembro inferior. Bien, al caminar pues hay una contracción y esto genera también una constricción de las mismas venas, por lo tanto la sangre va a empezar a fluir, ¿no? Por esa constricción. Fluye, va a empezar a fluir y pues va a llegar hacia las cavidades cardíacas, ¿no? Llega hacia la aurícula derecha por la vena cava superior, por la vena cava inferior. Entonces esta es la bomba muscular. Y bueno, y también los mecanismos propios de la venoconstricción, que son gracias a tanto a la bomba muscular como los efectos simpáticos. Bien, y por último son las circulaciones especiales. Cuando hablo de circulaciones especiales, circulación cerebral, circulación coronaria, también se menciona la circulación portal, la circulación cutánea y la circulación pulmonar. Acá les voy a hablar sobre todo de la circulación cerebral y de la circulación coronaria. Bien, ahora, ¿por qué se denominan circulaciones especiales, no? Lo que pasa es que estas van a tener características únicas y se menciona que tienen regulaciones particulares debido a su función y sus necesidades metabólicas. Entonces, ¿qué pasa con la circulación cerebral? Algo importante que ocurre es que esta tiene una barrera hematoencefálica. Ahora, ¿por qué es importante esta barrera hematoencefálica? Porque va a restringir el paso de sustancias. Y eso es importante para así mantener un ambiente químico que sea estable para las neuronas. También se menciona que hay un sistema de autorregulación estricto. Ahora, si es que existe una autorregulación estricta, esta pues va a mantener el flujo sanguíneo constante a pesar de que haya cambios en la presión arterial sistémica. Ahora, recordemos que si es que hay un aumento de la presión intracraneal, esto va a generar que haya una vasoconstricción, una mayor presión propia de los vasos sanguíneos. Entonces, esto va a disminuir el flujo sanguíneo. Entonces, lo que se quiere acá, lo que se espera es que en la circulación cerebral ocurra una autorregulación, pero si es que existe este mecanismo exógeno, como el aumento de la presión intracraneal, pues va a dificultar la misma autorregulación en los mismos vasos sanguíneos. Bien, algo importante también que ocurre en la circulación cerebral es que esta va a responder rápidamente a cambios en el dióxido de carbono y en el oxígeno, ya que un aumento del CO2 causaría una vasodilatación. Sí, porque el aumento de CO2 vasodilata y por lo tanto generaría una mejora en el flujo sanguíneo. Mientras que el oxígeno suele tener sobre todo mecanismos vasoconstrictores. Bueno, y acá algo que les puedo comentar relacionados a clínicas es en la cefalea, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que en el mecanismo de migraña existen neurotransmisores que van a causar vasodilatación. Entonces, que esta misma vasodilatación es lo que va a producir la cefalea. Entonces, los mecanismos o lo que se quiere obtener es que haya vasoconstricción. Esto es propio de la fisiopatología de la cefalea. Entonces, ¿qué es lo que se le da, por ejemplo, a un paciente que tiene una migraña? Pues se le da oxigenoterapia, ¿no? Y aparte de fármacos como sumatriptan. Pero acá, relacionando con la circulación cerebral, pues se le da oxigenoterapia al paciente para que ocurra este efecto de vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos cerebrales. Bien. Luego la circulación coronaria. La circulación coronaria, ya saben, va a estar sobre todo a nivel
del músculo cardíaco, ¿no? Son los nutrientes o el suministro de oxígeno que se va a dar. Y esto es importante para que haya una función continua, ¿no?, del mismo músculo cardíaco. Ahora, sus características es que el flujo sanguíneo va a ocurrir predominantemente en la diástole. Recordemos que la diástole va a ser el mecanismo en el que el corazón va a estar relajado, y es acá donde ocurre la nutrición cardíaca, ¿no? Siempre en básicas suelen preguntar esto, en qué estadio, en qué fase ocurre la nutrición cardíaca. Es decir, existe un aumento del flujo sanguíneo a nivel de los vasos coronarios, y es en la diástole, ¿no? Ya que si ocurriese una contracción del ventrículo izquierdo durante la sístole, pues esto va a comprimir los vasos coronarios, no permitiría una adecuada nutrición. Bien, y algo más es que está fuertemente regulada por los factores locales, sobre todo por la demanda de oxígeno. ¿Por qué? Porque si es que hay un aumento en la actividad del corazón, pues esto aumenta la liberación de sustancias vasodilatadoras, como por ejemplo, la adenosina. Esto va a dilatar las arterias coronarias, pues va a aumentar el flujo. Y bien, esos son los dos que les traje para circulaciones especiales. Si es que tienen alguna pregunta, pueden decírmelo sin ningún problema. Listo, gracias chicos.